Buenos días. A continuación, pues vamos a hacer una exposición, una comparativa, mejor dicho, entre los textos del libro de Turro, Ética del Deporte, y el libro de Lolan, Juego Limpio. ¿Listo? Nosotros decidimos llamar nuestra exposición Juego Limpio, Manos Sucias. El grupo está compuesto por Sebastián Caro, Marlon Wilches, Diego Alejandro León, Juan David Telles y quien les habla, Nicolás González. ¿Listo? Bueno, vamos a ir tocando capítulo por capítulo y hablando un poquito de bueno, haciendo una comparación, mejor dicho, de lo que encontramos en ambos libros referente a la ética del deporte. ¿Listo? Entonces pasamos aquí con el primer capítulo, denominado competiciones deportivas. En este capítulo nos hablan un poco de las reglas, las normas, los objetivos y la lógica moral del deporte. ¿Listo? Entonces, bueno, Lolan hace mucho énfasis en el uso de las reglas, en el uso de las normas, pues para la óptima realización de una práctica deportiva, que los jugadores se deben regir por estas, pues para evitar romper la moralidad del juego, por llamarlo de alguna manera. Pero nos nombra algo muy interesante que me llamó mucho la atención, que es que hasta cierto punto se pueden romper dichas normas, o bueno, una norma, mejor dicho, sin afectar pues la lógica, sí, el juego como tal. Esto se hace cuando ambos equipos, ambas partes, pues están de acuerdo. Para ejemplificar esto, pues traje aquí a cotación un ejemplo del fútbol muy conocido en una final de el Real Madrid y Atlético de Madrid. Básicamente, pues, para contextualizar, era una jugada ya de los últimos minutos, donde pues Morata, que es el jugador que vemos rojo y blanco, va cayendo. Y bueno, si se iba solo, tenía la posibilidad de hacer gol y bueno, darle la victoria a su equipo. ¿Y qué fue lo que hizo Fede Valverde? Pues hacer una falta táctica, llamémosla así, para evitar esto. Esto, como nos lo dice Lolan, está permitido porque ambas partes están de acuerdo. Es decir, si hubiera sido al contrario, pues algún jugador rojo y blanco pues hubiera hecho exactamente lo mismo para evitar pues el gol, ¿no? Y pues como vemos abajo a la izquierda el reconocimiento del Cholo Simeone, entrenador del Athletic, hacia el jugador que cometió la falta, porque pues entiende esto, entiende lo que planteó Roland y bueno, entiende que fue por el bien común de su equipo, ¿no? Por el otro lado, tenemos lo que nos dice Turro, que lo importante pues es ganar como de lugar y bueno, que los, digamos por decirlo así de alguna manera, los perdedores pues son despreciados. Esto pues lo podemos ver en el ejemplo de Pepe, que pues solo piensa en ganar y cuando va perdiendo pues se olvida digamos de la moralidad y empieza pues a agredir a sus rivales. Menos mal pues hay un reglamento que digamos disminuye todas estas conductas violentas. Otro claro ejemplo es el de Andrés Escobar, que bueno, un pequeño error pues le costó la vida, ¿no? Pasamos al siguiente punto a tratar y pues son los objetivos del deportista. Lolan nos plantea que hay dos objetivos, uno interno y uno externo, ¿no? El interno, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a todo esto que del trabajo duro, la autosuperación, la disciplina, el esfuerzo físico y demás. Y el externo pues es básicamente fama y fortuna. Lola nos dice que siempre debe primar los objetivos internos, todo lo que ya nombré de autosuperación, ¿no? Y que de la mano van a llegar con el tiempo los externos. Y Turro nos plantea, listo, lo mismo, que hay unos internos y unos externos, pero hay que concentrarse más en los externos, ya que pues es, digamos, lo que nos va a categorizar como un ganador, ¿no? Pero más abajo en el mismo texto, él nos dice que ese es el camino incorrecto, que el camino correcto siempre va a primar seguir los internos, ya que pues la idea es buscar la felicidad dentro de nosotros, ¿listo? Con la autosuperación personal y no con cosas materiales, ya que pues estas de alguna u otra manera pues van a llegar de la mano. Ya por último, ambos autores nos plantean como un concepto del fair play, ¿no? Que pues lo dejamos acá en una conclusión, uniendo ambas ideas, que pues el fair play es como la seguridad de que se van a cumplir, a respetar tanto unas reglas formales como informales. Formales hace referencia a estas reglas que están escritas en un manual y las informales ya va más de la mano con las actitudes de jugadores y deportistas, como por ejemplo el caso de Pepe. Una regla informal es no agredir al jugador así se vaya perdiendo.
más o menos. Entonces, pues el fair play es respetar estas dos reglas, las escritas y no las no escritas, pues para una óptima práctica deportiva donde prime la moralidad y bueno, si se gana, pues aceptar la victoria con humildad y si se pierde, pues tomar esto como un estímulo para mejorar día a día, ¿no? Bueno, a continuación vamos a pasar con el siguiente capítulo. Le doy paso a mi compañero Juan David. Bueno, muy buenas tardes. Espero que ya me estén visualizando ahí. Acabo de activar cámara. Bueno, a continuación vamos a empezar a hablar del capítulo número 2, donde básicamente nos habla de un punto de vista moral, donde nos pone a pensar a nosotros como entrenadores del deporte la forma en cómo debemos cambiar a las nuevas generaciones que vienen, ¿no? Bueno, para comenzar a hablar, pues decimos básicamente que en este capítulo nos decía que básicamente todo el libro del Fair Play trata como de crear un sistema de normas morales donde se efectúe la conducta correcta de un deportista. Pero al referirnos como a conducta correcta, hacemos referencia a cómo deben actuar los jugadores frente a una competencia, en este caso. Bueno, ¿cómo podemos hacer relevancia entre estos dos libros o cómo agruparlos? Pues primero que todo, lo vamos a hacer con respecto a un tema importante que es el dopaje. El dopaje, como lo decían, muchas de las personas hoy lo considera como malo y las competiciones siempre han sido considerado como una, como, ¿cómo decirlo así? Como algo que está por encima de la moral de los deportistas. Entonces, el libro de Turro nos informa sobre una teoría transhumanista donde dice que el dopaje es bien y que es permitido que nosotros como seres humanos evolucionemos. Entonces, bueno, ya siguiendo, pues en el libro de Fair Play nos informan que siempre existe la posibilidad de desafiar o de cambiar esas creencias. Y es allí que nosotros entramos como entrenadores o profesionales de ciencias del deporte, por ejemplo, a estos padres que enseñan a sus hijos desde edades pequeñas, edades escolares, a que siempre el juego sucio o la trampa siempre es para ganar. Entonces, entonces es de allí donde nosotros debemos partir. Aparte de esto, también nos habla de, de la racionalidad moral. La racionalidad moral, básicamente, decimos que es aquella que constituye básicamente todas las normas del juego limpio, que siempre la racionalidad es aquella que tiene como más factores para que elijan a un deportista. ¿Listo? Como la cámara que está un poco torcida, listo. Entonces seguimos. Básicamente, también existe algo que, como lo venía diciendo, la racionalidad moral, muchas de las personas los utilizan, pero es allí donde se evidencia ya el consecuencialismo, que básicamente lo determinamos como las personas que actúan por un interés propio, según lo determinó Thomas Hobbes. Entonces, ¿cómo explicarlo? Entonces, cuando una persona ya conoce la competencia, conoce las normas y es centrado en sus cosas, pero a la hora de llegar a competir, hace trampa, entonces se vuelve un egoísta racional. Entonces, allí también nos habla en este de diferentes éticas donde son importantes los deportistas. Dentro de los deportistas encontramos una que yo creo que es fundamental, que es la ética aristotélica, que es aquella que se consigue, o sea, uno consigue las cosas a mérito de esfuerzo. También dentro de las otras, también podemos decir que por medio de la práctica, eh, ya por medio de las prácticas ya se puede mejorar como las personas, el actuar de las personas y el raciocinio. Es decir, que aquí ya debemos actuar con nuestros futuros jugadores y futuros deportistas en que aprendan cómo a convivir entre ellos y que exista más como una unión para que el egoísmo no exista. ¿Listo? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno.
existe una teoría denominada la teoría utilitarista, que básicamente se centra en como en uno cuando hace las cosas con felicidad o siente un placer o una satisfacción de hacerlo. Aquí como lo vemos en la diapositiva, aquí hay una pregunta que es cómo actuar para hacer el bien a los demás. Entonces, como lo venía diciendo, el principal factor aquí es la racionalidad con moral. ¿Listo? Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como lo venía diciendo, siempre existe la posibilidad de desafiar y de cambiar esas creencias. Entonces, dentro de esto, pues ya lo había dicho, encontramos el paradigma transhumanista, que si lo trabajamos de manera correcta, podemos superar como estas limitaciones. ¿Listo? Siguiente. Listo, muy buenas tardes para todos. Ya para continuar, vamos a hablar un poco sobre el capítulo número 3, el cual son las competencias deportivas. Acá ya empezamos a involucrar un poquito los dos libros, el da como Teleturro y el de Loland, el cual es sobre las diferentes, bueno, la equidad, que nos indica que la imparcialidad para trabajar cuestiones en la justicia, ya como tal es todo lo que rige el deporte. Entonces acá ya vemos como una contrariedad que encontramos en el deporte, que es, por ejemplo, la corrupción. Que entonces acá los deportistas muchas veces les pagan para ganar una competencia o para dejarse ganar. Entonces acá ya empezamos a ver como la desigualdad en el deporte. Además de esto, las competencias deportivas nos indican que es muy importante competir, pues porque la búsqueda del conocimiento y de las habilidades relativas como tal. Siempre se debe tener un espíritu de competitividad con los demás deportistas, obviamente sin nunca sobrepasar eh, sobre los demás deportistas. Acá es donde también nos colocamos, como, o bueno, nos hacemos una pregunta, porque nosotros a qué, o sea, a qué alcance podemos llegar para tener una victoria, ¿no? Entonces, pues también empieza a involucrar un poco como tal el dopaje, que por tener yo solo una victoria, utilizo cualquier medio, sin importar si le hago el daño a los demás deportistas. Eh, También nos habla un poco sobre la igualdad, como lo nombré anteriormente, que es que todos los deportistas tengan como los mismos derechos en las diferentes competencias deportivas. Además de esto, ya en el libro de Lolan nos empiezan a hablar un poco sobre el mundo del deporte, que debemos comprender qué es moralmente correcto. Además de esto, tenemos que observar principalmente que todo se rige bajo la justicia y, como nombré anteriormente, sobre la equidad. Podemos entender que la equidad surge cuando los deportistas deciden como tal participar de una competencia deportiva, eh, prescribiendo como un espíritu compartido entre los deportistas, ya que todos lleguen con la misma igualdad de condiciones, eh, que esto como tal hace parte de las diferentes reglas deportivas. Además de esto, ya nos indica Rausch en 1971, que lo encontramos en la página 50, sobre las creencias morables y de la primera clase y de la práctica común, que ya muchas reglas para la justicia, ¿no? Eh, También nos indica que el rendimiento deportivo es interpretado como un talento de cada individuo o pues de cada deportista, que muchas veces es tratado como en desigualdad, pues ya que son la distribución de los beneficios en proporcionalidad a la desigualdad real
pues de mucho rendimiento deportivo. Además de esto, el deporte solemos acabar que es solo una práctica deportiva, pero debemos tener como un trasfondo que es una justicia perfecta, eh, pues que como nombré anteriormente lo rige ciertas reglas y pues y ciertas acciones pues obviamente son injustas. No, esto no quiere o no quiere decir que significa que la práctica como tal es un conjunto de desigualdades y de injusticias. Solo nos indica que como tal, como tal, cada persona sigue como sus virtudes, ¿no? O cada persona entiende que el deporte tiene como que más trasfondo que, que une diferentes naciones, que es lo que yo quiero hacer entender, que nosotros como tal, como futuros profesionales, debemos empezar a intervenir a nuestros deportistas, que sin importar las consecuencias, o sea, si se maneja algún tipo de desigualdad, siempre traten de dar lo mejor de cada uno de ellos para así tener buenos resultados en futuro. Pasa la diapositiva, Nico, por favor. Ok, buenas tardes para todos. Entonces, bueno, para el capítulo 4 hablaremos de deporte, juego, trabajo o guerra. Entonces, en este capítulo nos habla básicamente de unas representaciones ideológicas, las cuales las podríamos evidenciar en los valores, como ya lo venían mencionando mis compañeros, el etos que tanto hablamos en el texto de la ética del deporte de Turro y pues la moral, ¿no? Entonces, todas estas representaciones ideológicas tenían una interpretación en el rendimiento, ¿sí? Entonces estas interpretaciones se pueden dar en el ámbito personal, deportivo, social y sobre todo motivacional, ¿sí? Este aspecto motivacional, ¿cómo? En el aspecto psicológico y físico. Eh, Esto, pues, también tiene una percepción social deportiva. Entonces, esto ya haciendo una relación con el libro de Turro, ¿no? Em, Perdón, tenemos la alienación. Entonces, para esto, digamos que la sociedad juega un papel importante al evidenciarse que los deportistas están tan centrados en un objetivo que no importa el medio, ¿sí? Entonces, todo lo van a tender a justificar y hacer, digamos que un mal uso de la ética, ¿no? Entonces también hablamos de la sistematización y de la dominación. Entonces, todo lo que respecta al deporte viene siendo como una, ¿cómo decirlo? Como una privatización, ¿sí? Entonces, todo lo van a manejar ellos, ¿vale? En cuanto a los objetivos, también nos hablan de unos objetivos, perdón, intencionales y unos objetivos experienciales, perdón. Entonces, en los objetivos experienciales tenemos la alegría, la diversión y pues el amor y la pasión que se tiene al momento de realizar el deporte, ¿sí? Y en los objetivos intencionales ya tendremos esto que lo venía diciendo mi compañero Nicolás en el principio del capítulo, que ya vienen siendo como por añadidura, ¿sí? Lo que vendría siendo el lucro, la fama y el reconocimiento, ¿sí? Que pues esto muchas veces es lo que buscan los deportistas de hoy en día. Se están olvidando del ocio, que es el principal componente del deporte, ¿sí? Y están buscando cosas externas. También, como lo mencionó mi compañero Telles, el utilitarismo, perdón, eh, esto es con base al razonamiento, a la equidad, al objetivo de articulación y el análisis de las diferentes situaciones que se van presentando a lo largo del proyecto, ¿no? Que se va manifestando y que vamos trabajando durante todo el proceso de formación de nuestros deportistas y ya llevándolo un poquito así hacia el rol profesional. Y pues también, por último, tenemos unas preferencias, ¿sí? Y unos agentes internos y externos que pues como eh,
durante todo el libro nos hablan de lo mismo. Entonces tenemos unos valores, unas experiencias de autorrealización, de bienestar, de una ética justa sobre todo. Y en las externas tenemos una dependencia del contexto, de lo sociocultural, de lo económico, de lo político y unas normativas de las cuales nos tenemos que regir, ¿vale? Entonces ya pues con esto concluiríamos el capítulo 4. Siguiente. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Juego limpio, un sistema de normas morales, ¿no? Entonces, pues, en este capítulo podemos evidenciar cómo los dos, como Turro y Lolan, los dos están de acuerdo en el juego limpio. Pues dicen que pues, el juego limpio, al crear una justa competitividad, pues se crea igualitaria, creando nueva emoción en estas competiciones, haciendo que sea más emocionante y impredecible al momento de quién sepa ganar. Se crean oportunidades donde todos tienen la misma oportunidad de ganar como de perder, ya que el juego es justo y equilibrado, creando así pues una ética y moral justa, ¿no? En este capítulo, pues Lolan nos habla de las normas que se crean en el deporte, las normas que están centradas para crear un juego limpio donde hay respeto, igualdad y, y pues que se centra siempre en la base que es la ética y la moral. Igual lo mismo que Turro, que nos dice que nosotros como entrenadores debemos cambiar esta mentalidad y siempre llevar a los deportistas pues en este camino. Em, pues el juego limpio podemos ver que pues se puede llevar con respeto al momento de respetar las reglas y las normas que se rigen para estas para crear una buena competición, un buen ambiente en el que se puede convivir. Pues también como podemos ver en este capítulo se centra sobre tres cosas: el espíritu competitivo, la igualdad competitiva y la ética y la moral. El espíritu competitivo es el de donde cada deportista se centra en triunfar y buscar su triunfo, autosuperándose y cada día esforzándose más. Esto pues obviamente sin sobrepasar las reglas, sin sobrepasar las leyes y las normas que están escritas, como sería irse por el punto del dopaje con tal de pasar por encima de otro, creando, pues quitando este espíritu competitivo y esta sana competencia. En este capítulo también podemos observar cómo es que cada norma está regida para que cada competidor compita con alguien de su mismo nivel. Esto para que ninguno tenga ventaja sobre otro para ganar y pues, como lo he venido diciendo, el capítulo pues para que la competición sea emocionante. La igualdad competitiva, pues donde todos los deportistas tienen derecho a participar con alguien de su mismo nivel, pues para que no haya pues un desbalance, como podemos observar acá, como también se puede ver en los Juegos Paralímpicos, que son clasificados por cada parámetro establecido. Y pues en la ética moral ya es donde podemos observar que pues todas estas normas son hechas y escritas con ética moral, con los valores adecuados para que sean respetados por los deportistas, creando unas sanas competiciones y un deporte digno del cual observar. Entonces, pues acá observamos cómo los dos están de acuerdo con esto, con las normas y cómo se han establecido con tal de que siempre haya un juego limpio en el deporte. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Ya con eso concluimos y esta pues fue nuestra comparación de los dos libros. Gracias.